Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos sean a Inframundo, Relatos de Horror. Yo soy su anfitrión, el extraño narrador. Y en esta ocasión te traigo unas historias sobre experiencias en carreteras muy aterradoras. Espero sean de su agrado, y si es así, no olvides comentar, dejar tu like y compartir. Esto nos ayudaría a que el algoritmo nos dé más visualización en YouTube. Sin nada más que comentar, comencemos con las historias. Experiencias en carreteras, volumen 2. Escrito por La Tenebrosa, historias y relatos de terror. Salvado por mi hija. Buenas noches a todos. Me llamo Carlos Solano. Fui trailero por más de 10 años. En ese tiempo me sucedieron cosas extrañas andando por esos benditos caminos de México. Pero de todos ellos, hay uno en especial que quiero contarles. La mayor parte de mi tiempo lo pasaba lejos de mi familia. No miré crecer a mis 3 hijos. De hecho, no estuve en el nacimiento del último, pues el trabajo constante, por así decirlo, me lo impedía. En una de esas ocasiones que estuve en casa, mi hija mayor, Giovanna, estaba por cumplir sus 15 años. Ella no quiso que se lo festejáramos, así que me pidió un viaje de regalo. El viaje era para la playa. Iría con 2 de sus amigas. Las acompañarían los padres de una de ellas. El dinero se lo depositaba en una cuenta que su madre abrió por ser menor de edad. Esta era solo para ella. Ese era nuestro regalo. En fin, no recuerdo cuando ella y yo conversamos la última vez que la miré, porque lo último que supe de ella fue cuando su madre me avisó que había tenido un accidente, y en él falleció mi hija, una de sus amigas, y la señora, madre de la otra amiga de mi hija. Solo ella y su padre habían sobrevivido en ese accidente. No solo yo tuve la pérdida de un ser amado, pues eran 3 las familias que estábamos de luto. Por mucho tiempo sentí atormentarme por su muerte. Debí ser yo y no ella. Rogaba a Dios que me quitara esa pena tan grande, pero las cosas no sucedieron así. Aunando más, su madre me hizo responsable por la muerte de nuestra pequeña. Con o sin pena en el alma, tuve que seguir con mi vida, seguir trabajando para darle dinero a mis hijos, porque después de lo sucedido nos divorciamos. Faltaban pocas semanas para el primer aniversario de Giovanna, así que decidí hacer 2 viajes, para estar con ella acompañándola en su tumba. El primer viaje todo resultó bien, sin contratiempo alguno, pero en el segundo viaje, ya estando de regreso, me sentía triste y melancólico. Sentía muchas ganas de llorar. Así que me dirigí al parqueadero de tráiler para tranquilizarme y poder continuar. Estaba por parquearlo cuando miré por el espejo retrovisor. Cerca de la pared se encontraba una joven adolescente. Esta era idéntica a Giovanna. Cuando desvié la mirada por segundos para no provocar algún accidente, volví a mirar por el espejo retrovisor y la chica ya no estaba. Eso me puso más nervioso. Pero más me alteré cuando escuché la voz de Giovanna diciéndome: «No se quede aquí, papá». Esa fue la primera vez que escuchaba la voz de mi niña muerta. Me congelé por completo y me puse nervioso. Por unos segundos dudé diciéndome que era el cansancio, pero cuando quise seguir dando reversa al tráiler, este no avanzó y se apagó. Tardé unos minutos para volver a encenderlo, y en vez de quedarme comencé a encaminarme para agarrar carretera nuevamente. Uno de los colegas agitó sus brazos, y yo solo soné el claxon y le dije adiós. En el camino comencé a preguntarle a mi hija qué hacía ahí, que se fuera a descansar, que pronto iría a visitarla. Me fui platicando todo el camino con ella. Le dije todo lo que en vida no le pude decir. Le pedí perdón y le expresé que me sentía culpable de su muerte. Casi todo el camino me la pasé llorando.
No me importaba que los autos pasaran, rebasando el tráiler, pues si no lo hacía en ese momento, no lo haría después. A los 2 días antes del aniversario, fui a su tumba llevándole flores y un oso de peluche. Estaba tan concentrado en lo mío que no me di cuenta que llegó otro compañero trailero a mi lado. Al voltear para ver de quién se trataba, miré cómo entraba un cortejo fúnebre al cementerio. Antes de preguntarle si venía en el cortejo, me dijo: Es el Chipilón. Lo asaltaron en el parqueadero, en el mismo lugar donde no pudiste estacionarte y mejor te fuiste. El Chipilón se estacionó ahí al rato que tú te fuiste. Lo asaltaron mientras dormía y lo mataron. Me quedé atónito ante lo que me dijeron. Entonces sí fue mi hija, me dije. Me uní al cortejo para despedir al compañero. Ya estando en casa, le conté a mi madre lo sucedido y ella me dijo que mi hija me había salvado de esos asaltantes y de la muerte porque aún no es mi tiempo. Después de lo sucedido, me retiré de andar viajando en el tráiler. Ahora puse mi taller mecánico y los que fueron mis compañeros son mis clientes. Muchas gracias por contar mi experiencia. Alma en pena. Escrito por La Tenebrosa. Historias y relatos de terror. Mi trabajo no es viajar constantemente, pero en esta ocasión tuve que viajar desde Versalles hasta el condado de Iberia, en Missouri, Estados Unidos. Mi nombre es Tiago. Mi amigo Otto me invitó a pasar la Pascua en compañía de su familia. Mi madre salió a despedirme ese día. Lo hicimos rápido, pues ella también andaba a las prisas con sus cosas de los preparativos. Estando en el auto tardé un poco para ponerme en marcha. En cierta forma me sentía intranquilo, hasta cierto punto como dudando un poco en hacer ese viaje. Salí de Versalles rumbo a Iberia. El recorrido fue de lo más sereno. Mi intranquilidad poco a poco fue quitándose. No era tan tarde cuando me estaba acercando a Tuscumbia. No es un lugar muy grande, pero sí algo tranquilo. Cuando estaba por llegar miré a un señor ya mayor. A lo lejos parecía algo cansado, así que sin pensarlo me detuve para darle ray. Le pregunté para dónde se dirigía. El anciano me contestó que se dirigía al cementerio Livingston, pero que su acompañante no pudo llegar a tiempo, así que él prefirió irse solo a que le llegara la noche por esos caminos. Fue ahí cuando le ofrecí llevarlo, ya que me dirigiría a Iberia. Solo tenía que decirme dónde quedaba ese cementerio. Él sonriendo me comentó que antes de llegar a mi destino, le aseguré que no importaba desviarme un poco, no habría ningún problema. Amablemente me comentó que no había necesidad de eso, ya que lo más seguro era que lo estuvieran esperando en ese tramo de la carretera. El señor se miraba agradable y su charla era amena. Me hizo recordar algunas historias que mi abuelo solía contarnos cuando él vivía. Mientras manejaba, comencé a sentir un poco de frío. Le pregunté al anciano si él sentía frío y me aseguró que no. Yo le subí un poco la calefacción del vehículo, pero ni así se me quitaba. Noté un leve temblor en mi cuerpo, quizás por la baja temperatura que se sentía. Así como le había dicho, ya lo esperaban en la entrada del cementerio. Era un señor igual de mayor que él, y lo acompañaba un joven. El anciano, antes de descender del auto, me dio las gracias, pues me dijo que no todas las personas se habían detenido a ayudarlo a llegar a su destino. Estrechó mi mano, la cual estaba demasiado fría, y eso me hizo estremecer. Cuando me despedí del anciano, noté que el frío de hacía unos momentos ya no lo sentía. Ahora tuve que bajar la calefacción del auto. Cuando volteé para ver a dónde se dirigían, ya no se encontraban por ningún lado. Eso se me hizo extraño porque un par de ancianos no caminan rápidamente y no se escuchó auto alguno. Por más que busqué, no los miré por ningún lado, así que puse el motor en marcha para llegar a mi destino. Cuando llegué a casa de mi amigo Otto, el recibimiento fue de lo más agradable. En el transcurso de la noche miré una fotografía y en ella se encontraba el mismo señor de hacía unas horas. Estaba a la entrada del cementerio.
A la vez me sorprendió y le pregunté a Otto que quién era ese señor. Él me contó que era su abuelo, que hacía ya algunos años había fallecido en un accidente en la carretera. Se llamaba Kane. Él, su amigo el señor Jeep, y su nieto estaban sepultados en el cementerio Livingstone. Tenían algunos años de haber fallecido. Me quedé en shock. No supe qué decirle, pero él notó mi palidez y me preguntó si sucedía algo. Yo solo le contesté que me sentía un poco cansado. Ya en la recámara me puse a pensar sobre lo que me había sucedido. Por un momento sentí miedo de haber estado con un fantasma, pero a la vez me di cuenta que quizás ayudé a un alma en pena a llegar a su lugar de descanso. Esto por las palabras que me dio antes de despedirse. Lo había ayudado a llegar a su destino. Esa fue mi experiencia con algo sobrenatural. Hasta el día de hoy, no me ha sucedido algo parecido. Los niños del puente. Escrito por La Tenebrosa. Historias y relatos de terror. Lo que te voy a contar me sucedió en el año de 1997. Mi nombre es Francisco Méndez. Lo que vivimos aquella noche, mi esposa y yo, no fue la única que sucedió en el tiempo que estuvimos viviendo en ese lugar. Al igual que yo y mi esposa, lo recordamos con cierto miedo, en otras con tristeza, y a la vez me recorre un escalofrío por todo mi cuerpo. En ese tiempo aún trabajaba como maestro de primaria. Ese año me mandaron a un campo rural para dar clases a los niños que vivían en ese sitio y sus alrededores. Uno va conociendo a sus alumnos así como también a sus padres, a otras personas que aún sin tener niños para que asistieran a clases. Para llegar a este pueblo tienes que cruzar un puente. A este lado se le llama Canal Alto. Por esos años se miraban a lo lejos casas. Esto era porque había sitios con tierras de siembras, granjas y huertos. En una de esas casas era donde vivían unos niños del cual la historia que les estoy contando gira alrededor de su tragedia. Era ya por la tarde, cuando llegamos por primera vez a este poblado. En la camioneta de mi cuñado traíamos los pocos muebles para esa semana, ya que el siguiente fin de semana iríamos por el resto. Mi mujer se encontraba emocionada pues jamás habíamos vivido en el campo, y eso le daría a nuestras vidas otra experiencia más. Fuimos bien recibidos y las otras personas nos ayudaron a descargar la camioneta con los muebles. Ahí conocí a varios de los niños que serían mis alumnos. A la mañana siguiente comenzaron a llegar los pocos alumnos por las mañanas, varios por las tardes. Esto era porque los padres los mandaban a trabajar en las cosas del campo. Era prioridad para ellos sacar sus labores, a que los niños asistieran a clases. Por varios días me tuve que dar a la tarea de visitar aquellas casas que de vez en cuando mandaban a sus hijos a la escuela y otros que ni siquiera los mandaban. Una tarde antes de oscurecer, fui a una de las casas que se encontraban en los huertos más alejados del pueblo. Algunos aceptaron y otros ¿qué se le podía hacer? Ya estaba por oscurecer completamente cuando miramos a unos chiquillos sentados en las piedras que estaban en el puente. Eran 5. Aún recuerdo sus caritas, todas sucias al igual que su ropa. A aquellos niños se les notaba que no estaban bien cuidados por sus padres. Al pasar junto a ellos les pregunté, ¿qué hacían ahí y por qué no estaban en sus casas? Los pequeños solo se nos quedaban mirando sin contestar. El mayor, quien tenía una bebé en sus brazos, me contestó que estaba esperando a su mamá, que había salido de su casa desde la mañana y aún no regresaba. Para esa hora de la tarde-noche, ya no pasaba ningún camión rural por ahí. Mi esposa les dijo que mejor regresaran a su casa a esperar a su mamá. Ellos nuevamente se nos quedaban mirando, pero nunca hicieron el intento de regresar a sus casas. Fue entonces que una camioneta nos tocó el claxon para que nos moviéramos y dejaran pasar a los que querían cruzar el puente. Cuando nos retirábamos, mi esposo miraba a los niños por la ventanilla del auto. Ella, un poco molesta, me comentó, ¿cómo era posible que las personas que iban pasando por el puente
no se preocuparan de pedirle a los niños que se fueran a su casa. Cuando llegamos a casa y nos bajamos del auto, el mismo carro que nos había pitado para movernos estacionó a un lado de nosotros. De este descendieron dos señores, los cuales eran padres de mis alumnos. Don Bartolo se bajó del auto saludando y nos preguntó qué tanto hacíamos en el puente y por qué no dejábamos pasar a los demás. Le comenté que estábamos platicando con los niños que ahí se encontraban. Los dos hombres se miraron y uno de ellos le dijo sonriendo: ¿Qué te dije? Ni mi esposa ni yo entendíamos esa conversación. Don Bartolo, acercándose a nosotros y quitándose el sombrero, nos dijo que nos iba a contar algo, pero que no nos fuéramos a asustar. Ustedes son nuevos por aquí, maestro, pero lo que ustedes miraron en el puente son las almas de 5 niños que hace ya más de 6 años fallecieron, justamente en ese lado del puente. La madre de estos se iba por días dejándolos solos, porque la señora andaba de sinvergüenza. Los niños vivían en una de las casas que se encuentran en Los Güeros. Cada vez que la mujer se desaparecía en sus parrandas, los niños siempre iban a sentarse a ese lado del puente para esperarla. Algunos de los vecinos les daban de comer o cenar para que se fueran a su casa. Una mañana encontraron a 2 de los cuerpecitos de los niños flotando en el agua, y metros más adelante a los otros 3. No se sabe si se resbalaron cayendo al agua, o lo que es aún peor, que la mujer los haya ahogado. Por más intentos que hicieron por dar con su paradero, jamás volvieron a saber de ella. Don Bartolo nos dio santo y seña en qué parte del panteón se encontraban las tumbas de los pequeños niños. No es extraño verlos ahí. A veces aparecen, en otras ocasiones no. Terminó diciendo don Bartolo. Muchas emociones pasaron por nosotros en ese momento. Una de las cosas que mi esposa me comentó fue que por eso los niños miraban de forma extraña. Era como mirarnos pero sin estar mirando, como si solo ellos escucharan nuestra voz y no saber de dónde provenían. Después de aquel suceso, trataba de no pasar por las noches por el puente, en otras sin voltear a ver si estaban o no los niños. Pero por desgracia, por inercia lo hacíamos para ver en su sitio a los niños del puente, esperando que su mala madre volviera por ellos. La chica de la carretera. Escrito por La Tenebrosa, historias y relatos de terror. Muy buenas tardes, mi nombre es Isael Beltrán. He sido taxista por varios años, por bastante tiempo. Estuve haciendo viajes a los poblados o colonias que se encuentran fuera de la ciudad donde vivo. Ya no lo hago. El motivo fue porque tuve una experiencia que me causó bastante miedo. Tanto que por la impresión, por desgracia, soy diabético. Aún me encontraba en el sitio de taxis, y serían alrededor de las 10 de la noche cuando me llegó un anciano para el servicio de traslado a uno de los campos que se encuentran a unos 2,5 kilómetros de la ciudad. Todo dependía de dónde fuera el viaje. El señor tuvo una plática amena en todo el trayecto, cosa que le agradecí en ese momento. Ese sería mi último viaje del día. Me tomaría alrededor de unas 2 horas. Estábamos tan entretenidos recordando tiempos pasados que ya estábamos por llegar a su destino, cuando de la nada salió una chica. No la vi hasta que el taxi la golpeó haciéndola pasar por encima de este y caer en la parte trasera. Comencé a bajar la velocidad para ir a ver a la joven que acababa de arrollar, cuando el anciano tomó mi brazo y me ordenó que no me detuviera. Yo le dije que no podía dejar a esa mujer en medio de la carretera, que necesitaba atención médica. Él me dijo que lo sucedido ya les ha pasado a otros conductores, y si me bajaba del taxi, no iba a encontrar a nadie. Por momento no le creí, así que me bajé y efectivamente, no había nadie, no había cuerpo alguno. Espantado corrí al taxi y lo puse en marcha. Eso me dio mucho miedo. Tenía muchas cosas en ese momento de que a lo mejor iba a dar a la cárcel y pasaría muchos años.
Por mi mente pasaron miles de situaciones. Cuando llegamos a su casa, su esposa y uno de sus hijos se encontraban en el porche esperándolo. El señor le ordenó a su hijo que trajera una jarra con agua y unos vasos. Yo temblaba cuando tomaba aquel líquido, derramándolo sobre mí. La señora, al igual que el muchacho, nos miraban, y fue hasta que el señor les dijo que se nos había aparecido la chica en la carretera. Miré cómo la señora se santiguaba y decía palabras que no entendía, porque sentía que mis oídos me zumbaban de la impresión por lo sucedido. El señor me preguntó si ya me encontraba tranquilo, y solo le contesté un sí con la cabeza. Él me aseguró que yo no había arrollado a ningún cristiano. Esa joven de hace unos momentos tiene años apareciéndose en ese tramo de la carretera. Hace algún tiempo ella misma se aventó a uno de los camiones que transitaban por ese camino. Nunca se supo el motivo del por qué lo hizo, pero hubo testigos que aseguraron que ella misma fue la que se ocasionó su muerte. Cuando regresara a la ciudad, que por ningún lado iba a encontrar el cuerpo de aquella mujer. No sabía si creerle o no de lo que me había contado, pero cuando estaba regresando a la ciudad en un buen tramo de la carretera, manejé despacio esperando ver el cuerpo de la chica sobre el asfalto. Pero con la oscuridad, no supe con certeza dónde sucedió el accidente. Bajé del taxi tratando de ubicar el lugar, pero fue inútil. Así como lo dijo el señor, no encontré nada. Al día siguiente, quizás por el remordimiento, regresé al campo por la misma carretera y no había sangre, ni señal de que hubiera sucedido algún accidente esa noche. Mi esposa y mi hijo averiguaron y efectivamente lo que me contó el anciano era verdad. Por una parte me alegré de no haber sido yo quien cargara con esa culpa, pero al poco tiempo, por la impresión de lo vivido, fue cuando me hice diabético. Ya no he hecho viajes fuera de la ciudad y temprano me retiro a mi casa. Esto por el temor de tener otra experiencia con algún aparecido por las calles de la ciudad.